Entonces, inicio la grabación. Ahí primeramente saludar a los que no había saludado y a los que están viendo el video. Entonces, por petición de los compañeros, el día de hoy vamos a empezar resolviendo el ejercicio número 2 de la tarea. Y después de resolver el ejercicio número 2 de la tarea, vamos a continuar con los ejercicios de la parte de la ley de conservación de la energía, que es un poco lo que quería ver para el día de hoy. Entonces aquí ya busqué la tarea, voy a quitar el video para agregar participantes y para agregar la parte de el chat. Entonces, como para no tener muchas cosas abiertas acá, vamos a ver. Entonces, acá tenemos la tarea, nada más que está demasiado pequeña. ¿La ven bien ahí? Sí. Ok. Esa es la tarea completa. Y esos son los 12. Este es el segundo ejercicio que yo escogí, que quería que ustedes resolvieran. Entonces, se van a dar cuenta que estaba más fácil de lo que se imaginaban. Aquí nos dicen que una sola cuenta, ahí sí había un error en una de las palabras, pero no era nada grave en realidad. Entonces dice, una sola cuenta puede deslizarse con fricción despreciable en un alambre rígido que se dobló en una espira circular de 15 centímetros de radio. ¿Cómo se muestra en la figura? El círculo siempre está en un plano vertical y gira en torno, y gira de manera estable en torno al diámetro vertical con un periodo de 0,450 segundos. La posición de la cuenta se describe mediante el ángulo θ, descrito por el ángulo formado entre la posición de la cuenta medida desde el centro del círculo y el diámetro vertical de la espira. ¿Cuáles son los ángulos? ¿Cuáles son los ángulos donde la cuenta puede permanecer estática respecto, ahí esa es la palabra que no me gustó, respecto a la cuenta? Ahí es que debe permanecer estática respecto al anillo. Ok, entonces está ahí estática. ¿Estamos? Compañeros, compañeras. Sí, eso no creo que les haya confundido o algo así. Esta parte de la reacción. ¿O si les causó confusión? No, eso no. Ujú. En otras palabras, que la cuenta no se mueva de ahí. Eso es lo que quiere decir, lo que se quiso decir en ese apartado, en esa pregunta. Entonces, para que la cuenta no se mueva de ahí, ¿cuál debería de ser el ángulo si se mueve con este periodo? Iniciando entonces, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuál sería el diagrama de cuerpo libre? ¿Cuáles fuerzas hay sobre la cuenta? El peso, Ajá, ¿qué otro? la normal. ¿Hacia dónde va la normal? Eso fue lo que me confundió.
Si no tengo entendido, debería ir del ángulo mismo que esa misma línea, sí. Pero no Es estoy seguro del por qué. excelente. Ahí es donde va. ¿Cómo tiene que ser la normal con respecto al anillo? Es que eso me confundió porque yo siempre tengo la teoría de que se opone a, la normal se opone a la superficie. Correcto. Y siempre tiene que ser perpendicular a la superficie. Sí, pero como no tiene superficie. Entonces, si pasamos una recta tangente en ese punto en específico, vean que aquí tiene un ángulo de 90 grados. ¿Cierto? Compañero. Sí. Sí. Entonces, por eso la normal va en la misma dirección del radio. Ah, porque sí, sí lo dice así, pero no sé el por qué exactamente. Fue que alguien medio me lo explicó, pero nunca se entendía el por qué. Ahora sí ya lo entendió. Sí. Sí, un poco más claro. Ok, entonces aquí encontramos este ángulo. Cita. Y entonces, ¿qué decimos? La componente Y Sumatoria de fuerzas en Y. va a ser igual a, si no me equivoco, a cero, porque no se mueve en ese eje. Y va a ser Excelente. igual a la componente, A la normal, la normal de Y, a la componente normal de y el menos la masa por agregar. entonces normal por el coseno del ángulo menos mg. Ajá. Y eso debe ser igual a cero. Correcto. Vean que el anillo se mueve dando vueltas en este círculo de acá. Visto esos son en 3 dimensiones. Ok. Entonces, ¿hacia dónde va la aceleración del anillo? De la cuenta Esa es la izquierda. en el eje X. Correcto. Ujú. Entonces, de aquí, de esta ecuación, despejamos la normal y nos queda que la normal es igual a mg. Normal por el coseno del ángulo es igual a mg. Entonces, la normal es mg entre el coseno del ángulo. ¿Cierto? Hacemos lo mismo para la suma de fuerzas en X. Suma de fuerzas en X es igual a ¿qué? ¿Cuáles fuerzas tengo en X? Simplemente la componente X de la normal. Eso sería menos normal por el seno del ángulo. Y esto es igual a menos masa por la aceleración centrípeta. ¿Cierto? ¿Sí? Y esa aceleración centrípeta, ¿cómo la podemos ver? Como velocidad al cuadrado entre R. Excelente. ¿Y este R cuál radio es?
Ahí fue donde me enredé, porque tengo la idea de que eso tiene dos rayos diferentes, Excelente, son dos radios pero diferentes. nunca supe cuál utilizar y por eso llegué. ¿Cómo? Es- No me digan que llegó hasta ahí. Sí, sé que tenía dos radios, uno en el que gira y el otro, que es el Ajá, máximo, pero no supe cuál utilizar. Y a la hora de despejar me dicen es que colocho. vea que aquí tengo un radio R, ¿ok? Y aquí, este es el radio con el que está dando vueltas la pelota, en el que da vueltas la pelota. Sí, Sí, supongo que es el pequeño. es el pequeño. Entonces, este radio R que me dan aquí son estos 15 centímetros de radio. Porque vea que aquí se me forma un triangulito. Estos son 15 centímetros. Este es el ángulo y este es el radio de giro. ¿Ven la diferencia? Sí, sí. Entonces, ¿cómo podemos calcular ese radio de giro? Si no me equivoco con el sender radio. Entonces sí lo hizo bien. Sí, fue a la hora de despejar el resto que no fue. Que se me ¿Qué? hizo un colocho a la hora de despejar, o sea, sabía los dos, tenía la, pero a la hora de despejar para sacar el ángulo fue que se me hizo el descolocho. Ok, ahora Y como veamos no una pasé a la cosa. uno y que intenté los otros. Veamos una cosa. Aquí nos están dando el periodo, o sea, el tiempo en dar una vuelta. Entonces, ¿no les parece que es mejor usar la función con omega por R, omega cuadrado por R en lugar de velocidad al cuadrado entre el radio? Más que todo por lo que nos están dando, para no tener que hacer muchas confusiones, ya muchos cambios ahí. ¿Ok? Compañeros, compañeras. Sí, pero así, bueno, sí, es que eso ya no lo hice yo. Entonces, Ok. pues, tengo que ver cómo sale así. Bueno, acuérdense que la velocidad es igual a omega por R. Entonces, ¿cuánto sería la velocidad al cuadrado entre el radio? Si elevo estos dos al cuadrado, ¿cuánto me daría v cuadrado entre r? Sería omega cuadrado, r cuadrado entre r, ¿cierto? Entonces de ahí sale que esto es omega cuadrado por el radio, que es el cambio que hice aquí. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí. Sí, sí. ¿O quieren que lo hagamos con v? Siguiendo la definición de la velocidad. No, así, así, así. Así está bien. A ver si me sale más fácil de la forma que yo lo estoy intentando.
Ok, ¿y quién es omega? Omega es el ángulo que tarda el ángulo entre el tiempo. O sea, ¿cuál es el ángulo si yo le doy la vuelta a todo el círculo? Compañeros, el ángulo de 360. todo 2pi. y el tiempo, Lo 0.45. correcto. Ese es el periodo. Eso es lo que se conoce como periodo. Entonces, modifiquemos un poco más esta de acá, como es omega cuadrado. Entonces vamos a ponerle 4pi cuadrado entre t cuadrado. Sí. Ok. ¿Me van siguiendo con esto? Compañeros. Sí, por el momento. Ok, el menos yo lo voy a cancelar y voy a hacer una última modificación. Como aquí es R y yo no tengo ese valor, entonces voy a poner el valor del radio que sí conozco. Ahí. Entonces, ¿quién es este R? R por el seno del ángulo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Hasta aquí está claro. Sí, sí. Entonces de aquí ya tengo una solución. ¿Cuál es la solución? Una solución sería que el seno del ángulo sea igual a 0. Porque así la ecuación me queda 0 es igual a 0. ¿Cierto? Compañeros. Compañeras. Esa sería una solución. ¿Y cuáles ángulos hacen que el seno de 0? ¿Cuáles ángulos están? 0 y pi. O sea, si la bolita está aquí abajo, esa es una solución. Ahí se va a mantener quedita. O la otra solución es que esté aquí arriba. ¿Lo ven? Compañeros, ¿me van siguiendo hasta aquí o no? ¿Me van siguiendo o no me van siguiendo? Sí entendí, pero, o sea,
si él entiende la parte lógica que cuando está quieta en la parte de abajo está estática y en la parte de arriba. Ujú. Pero es que como yo la despejé tenía seno coseno, entonces tenía que ver cómo despejaba solo un término. Sí, pero vea que aquí tengo seno y aquí tengo seno. Sí, por eso. Entonces, de esa forma sí logré entender, pero la forma que yo lo estaba haciendo con ambos, porque yo estaba, utilicé ambas ecuaciones y las igualé. Y uno tenía el coseno y el otro seno, entonces no puedes despejar bien. Ya. Entonces, pero aquí está claro esa. Sí, sí, aquí sí. Sí. Entonces, esa es una solución que tanto a la izquierda como a la derecha sean iguales. Y eso es que el seno sea cero. Ahora, si el seno no es cero, ¿qué va a pasar? Este seno usted lo puede pasar a dividir al otro lado, ¿cierto? Entonces se cancelan. ¿Me siguen? Sí, Entonces me queda que la normal es igual a la masa por 4pi al cuadrado por el radio entre el periodo cuadrado. Pero ¿quién es la normal? ¿Quién es la normal? MG entre el coseno del ángulo. ¿Sí o no? sí. Entonces esas masas yo las cancelo. Y para despejar el ángulo lo que hago es que le doy vuelta a esta fracción y hago lo mismo al otro lado. Entonces me queda que el coseno del ángulo entre G es igual a t cuadrado entre 4pi por r al cuadrado. 4pi cuadrado por r, perdón. ¿Cierto, compañeros? ¿Compañeras? Profe, eso sí no lo entendí. Porque uno puede hacer eso. Ah, un séptimo es igual a 1 entre 7, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿qué pasa si yo le doy vuelta a esta fracción? 7. Entonces, 7 es igual a darle vuelta a la otra fracción. Ok, siempre y cuando lo hagan a los mismos lados. Sí, una ecuación es una igualdad. Si usted hace lo Nu- mismo al otro en ambos lados, eso es correcto. Nunca he visto que aplicar eso en alguna ocasión, darle vuelta completamente. 1 sobre x es igual a 5. O 2 sobre x es igual a 5. ¿Cierto? Sí, Entonces, si yo quiero despejar la x, lo más fácil es darle vuelta a la fracción. Entonces me queda que x entre 2 es igual a ¿qué? a un quinto.
Entonces X es igual a ¿qué? A A 200. 200. Nunca le he pensado así, yo siempre hubiera pasado la X y después puso el 5. Ah, sí. Y si usted lo mete aquí, da 5. Sí, nunca intenté hacer algo así, Ya. sinceramente. Si uno ve las ecuaciones como si fueran igualdades, uno empieza a darse cuenta de un montón de cosas. Igual lo que yo hice aquí. ¿Cómo esto puede ser igual a esto? Ahora si lo nota así. Fernando. Estoy pensando, profe. De ahí pueden ser dos cosas. O esta parte es igual a esto. O los senos valen 0. Porque cualquier número multiplicado por 0, ¿cuánto da? 0. Y si este número lo multiplico por 0, ¿cuánto da? Sí, eso sí lo entendí. Por eso entendí que cuando el 100 es 0, eso se cancela. Correcto, Entonces no tiene. correcto. Pero aquí yo estoy aplicando lo mismo. A ambos lados me tiene que dar el mismo valor. Ujú. ¿Sí? Y vean que es lo mismo. Este yo lo mando al otro lado a multiplicar. ¿Cierto? Ujú. El t cuadrado, ¿qué está haciendo? Dividiendo pasa a multiplicar también. Pasa a multiplicar. ¿Y esto qué está haciendo? Otro Dividiendo, coseno. Multiplicando pasa a dividir. dividir. Entonces, por eso darle vuelta a veces es una mejor opción. Más fácil, más rápido. El cerebro lo capta más rápido. Sí, eso es interesante, bro. ¿Ok? Entonces, si el coseno me va a dar este valor de acá. Entonces, si despejo el coseno, ¿qué solución me da el ángulo? Sería 0,45. ¿Tienen calculadora ahí? A mano. Sería el arco coseno. Acuérdense en ponerla en grados. Arco coseno. Bueno, si lo quieren en grados, entonces sería 0 y 180 grados. La respuesta. Arco coseno de, anoten, 0,45 al cuadrado por 9,8 entre 4 pi cuadrado por 0,15. Que es ya haciendo las conversiones. ¿Cuánto les da eso? 70.42. ¿Ok? Entonces esa sería la otra solución. ¿Cuáles son los ángulos? 0, 180 y 70,5. 70,4. Sí, Sí, no puede llegar al espejo completamente. ya.
¿Y el resto cómo le fue con ese? Profe, la verdad es que quedé pegado en el primer nivel entre nosotros. Ya. Aquí lo que le dicen es, bueno, ahora cambia el 450 por 0,85. Por eso no le hice a los otros, fue que ocupaba el anterior. Entonces, metan nada más este valor en la calculadora. Sería 0,85 al cuadrado por 9,8 entre 4 pi cuadrado por 0,15. 1.2. Entonces le está quedando que el coseno del ángulo es igual a 1.2. ¿Qué valores de ángulo hacen eso? La función coseno va de dónde hasta dónde. Era de menos 1 a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué valor de coseno da 1.2? Compañeros, compañeras. ¿Ve? Y es que llega hasta 1, no llega hasta 1.2. Entonces, Entonces, el más grande que podría tomar es cuando llega uno. exacto. Ajá. Entonces hay solución. No, ahí daría como error, ¿verdad? La calculadora le dice mat Me tira error. error. Se me tira error. Entonces, ¿cuáles van a ser los nuevos ángulos? Solamente 0 y 180. ¿Ok? Ujú. Sí, sí. Ahora, encuentra de los incisos anteriores, encuentra el valor máximo y mínimo del periodo. ¿De ahí cuál es el valor más pequeño del periodo que puede tener? Cuando el tiempo es cero. ¿Cuándo el tiempo es cero? Bueno, tiene que ser más que cero. Porque si es cero, solamente se quedaría aquí. ¿Ok? Ok. Bueno, en realidad, sí. O cuando el periodo, o cuando esta relación t cuadrado por g entre 4pi cuadrado por r, esto tiene que ser menor o igual que 1, ¿cierto? Sí. Sí.
Entonces, solo está dado cuando vale entre menos 1 y 1. Pero como todos los valores son positivos, entonces esto estaría entre 0 y 1. Y de ahí encuentran entonces esa parte. Ok, ahí pueden encontrar el periodo máximo que puede tener. Y ahora nos dicen, encuentre la razón entre el periodo al cuadrado, o sea, ¿cuánto es t cuadrado entre r? Si lo despejamos en la misma inecuación, ¿qué nos queda aquí? El 4pi pasaría a multiplicar 4pi cuadrado entre g. Entonces, ¿cuánto tiene que ser t cuadrado entre r? Menor a este valor. ¿Y cuánto da ese valor? Si no me equivoco, es 3,5. 4, no, me acaba de dar 4.02. Ah, 4.02 es. Sí. Ok. Entonces tiene que ser menor a 4,02 segundo cuadrado entre metro. Como... ay. Esa sería la razón. Esa. Tiene que ser más pequeño a 4.02. Si es más grande que eso, de ahí no podría. No existiría un tercer ángulo. Suave, suave. Entonces, esa es la parte D. ¿Y sería posible encontrar más de dos ángulos de solución para el problema? Sí, ya dijimos que no. Si es más grande que eso, no se puede. ¿Qué les pareció? Profe, yo no sé de los otros, pero desde mi punto de vista, siento que este ejercicio está a un nivel mucho mayor con los que hemos venido practicando anteriormente. Sí, Es que nosotros que hemos practicado no hay que hacer tanto despeje ni pensar tanto en funciones de coseno, arcocoseno o esos temas. Tiene mucho más procedimientos. Además, es comparado al de la fuerza, el de la fuerza es un chiste. ¿se acuerda el del peralte que habíamos visto con fricciones? ¿Sí? Ah, ¿Sí? sí, ese también llevaba mucho análisis. Y era igual. No, pero yo no lo vi así. El del Eso- avión, ese sí no lo vi. Creo que esa eh, clase no estuve. ¿se acuerda el del avión que habíamos hecho? No, el del avión, no, profe. El Que del se perate sí, pero el giraba, del avión. que tenía aquí una fuerza de empuje o una fuerza de resistencia al aire. O no me acuerdo cómo era que le llamaban. Eso es muy parecido. Nada más que no tenían que analizarlo más allá de. Pero la idea es esa, que hagan bastantes cosillas diferentes. Sí, por eso me mató. Este lo mató. Falta practicar más. Sí, desde que no puedes pegar bien el primer ángulo, no puedes sacar la segunda, entonces ni para qué intentar las otras. Sí, sí, sí.
digamos, en eso sí tiene, está un poquillo, lleva bastante análisis. Pero, ¿lo podían hacer o no lo podían hacer con el conocimiento matemático que tenían? Pues sí, pero hay que pensarlo bastante. Ah, Yo me quedé pegado, me boté. Por eso quería que me explicara, para así ya me liberara la mente. ok, Gracias. bueno. ¿Lo entendieron todos? Sí, profe. Sí. Ok, por eso casi siempre cuando el profesor está resolviendo problemas ya se ven muy fáciles de resolver y muy, digamos, muy simples. Pero cuando ustedes lo están resolviendo es cuando se vuelven complicados. Que sí, que. Por eso es por lo que ustedes han visto que yo siempre voy resolviendo el problema muy despacio porque quiero que ustedes lo vayan intentando y vayan viendo esas pequeñas cosas. Ya, yo quiero que ustedes sean los que lo van resolviendo en la clase para poder ir corrigiendo esas pequeñas cositas que se van viendo. Por eso soy tan testarudo diciéndoles, lo van viendo, lo van entendiendo o les voy preguntando los pasos siguientes que hay ahí. Para que ustedes de una vez se enfrenten a los problemas y logren ver esas dificultades que van surgiendo. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, entonces ya vamos a la parte de aquí. No, ese es de física 2, este es el de física 1. ¿Ok? Antes de ir al receso, nada más voy a darles dos conceptos. Uno es el de fuerzas conservativas y el otro el de fuerzas no conservativas. Y vamos al receso. ¿O quieren que tengamos el receso de una vez? Para ya entrar directo a los cosas. Mejor después del receso, para tenerlo todo claro, Ok. todo fresco. Entonces, vamos a empezar el receso. Ahí, por favor, si me acuerdan, volver a grabar porque en la mañana la clase se me olvidó volver a grabar. Entonces, para que no pase de nuevo. Está bien. Ok, ¿estamos todos por acá? Supongo. Sí. Ok, entonces vamos aquí con lo que son fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Entonces acá, básicamente las fuerzas conservativas son las cuales el trabajo depende únicamente de las posiciones iniciales y finales. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un bloque cayendo, ¿ok? Si ese bloque se mueve, nosotros lo movemos siguiendo un zigzag o dando vueltas o lo que sea, en realidad nada más, digamos, eso solo va a depender o la energía potencial solo va a depender de la altura, mg por h. ¿Ok? A cada fuerza conservativa se le asigna una energía potencial. Por ejemplo, esa es la energía potencial debido a la gravedad. ¿Ok? ¿Qué otra fuerza conservativa hay? Bueno, nos están hablando también que sería la fuerza del resorte, las fuerzas eléctricas, fuerzas magnéticas,
etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver un poquito cómo funcionan los resortes. Si yo tengo un resorte en su estado original, este resorte genera alguna fuerza. Si lo tengo ahí en su estado natural, se encoge solo, se estira solo, sin que usted le agregue alguna fuerza. No, profe. No. Entonces, en esta posición del reposo, yo voy a decir que la energía potencial es 0 en ese caso. Vamos a ver, si yo estiro un resorte, si ustedes lo estiran, este resorte, o sea, lo voy a estirar una distancia X. Lo estoy estirando en esta dirección, una distancia X. ¿Ok? ¿Qué va a hacer el resorte? Vean que el resorte, Ejercer una fuerza para contraerse de nuevo. exacto. Entonces ejerce una fuerza en esta dirección. Por eso vamos a decir que las fuerzas debido al resorte, el vector fuerza, es igual a menos K minúscula, ¿verdad? Que es la constante del resorte por X. Esto en la dirección Y. Porque la fuerza es contraria al desplazamiento. ¿Ok? Entonces, como la fuerza es contraria al desplazamiento, y entre más lo estire, más fuerza tengo. Más difícil es seguirlo estirando. ¿Cierto? Y esa relación es totalmente lineal. Fuerza es igual a menos K por X. Y eso es lo que se conoce como la ley de Hooke. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí. Ahora, ¿qué sucede si en lugar de encogerlo, yo lo que hago es, de estirarlo, yo lo que hago es encogerlo? Lo encojo una distancia X. En ese caso va a ejercer una fuerza hacia el lado contrario para volver a la posición normal. Correcto. Entonces, vean que la fuerza seguiría siendo igual, contraria al desplazamiento. Entonces, esta ecuación de la ley de Hooke me sirve tanto para encoger el resorte o estirarlo. ¿Está claro hasta aquí? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Y sabemos entonces que el trabajo es igual a la integral de la fuerza por el desplazamiento. Como la fuerza es menos K por X, y lo estamos desplazando desde su posición original hasta una distancia X, entonces, ¿cuánto nos da ese trabajo? Esto me va a dar menos K por X al cuadrado sobre 2. Evaluado desde X hasta 0 sería más 0. ¿Está claro?
compañeros. Sí. Ok. Y habíamos visto que el trabajo es igual a menos el cambio en la energía potencial. Entonces, si es menos el cambio en la energía potencial, ¿qué vamos a decir? Sería la energía potencial inicial menos la energía potencial final, ¿cierto? Sí. Y como al inicio, ¿cómo estaba el resorte al inicio? En la posición natural. En la posición original. Entonces la energía potencial inicial yo la asocio con el 0. Y este menos se me va con este menos. Entonces de ahí yo asocio a la fuerza del resorte, le asocio una energía potencial que es igual a K por X al cuadrado entre 2. Entonces, de esa manera yo puedo sacar la energía potencial elástica o la energía potencial debido a los resortes. Elástica es más general, ¿verdad? Yo por lo general, como lo que más se ven son resortes o cuerdas, yo le digo siempre energía potencial del resorte. Pero eso es como para que ustedes lo entiendan o lo agarren más rápido. ¿Les parece esto? ¿O está muy complicado? Compañeros. Y por el momento no. Ok. Ahora, si usted tiene una caja y quiere llevar esa caja, suponiendo que la filmina es el suelo, ¿verdad? La sala de su casa o el salón de clases o lo que sea, y usted tiene un pupitre, usted ocupará la misma cantidad de fuerza para llevar el pupitre de ese punto a este punto, siguiendo esa trayectoria. O necesita, o la cantidad de energía que usted va a utilizar va a ser más si la lleva por el punto negro que si la lleva por el punto verde. ¿En cuál va a requerir más energía? ¿Se aplica la fuerza así o se aplica la En la fuerza negra. aquí? ¿Ah? En la negra. En la negra va a ocupar más energía. Entonces, vea que el trabajo, digamos, del resorte o el trabajo del, ¿cómo es que se llama? De la gravedad, no importa cuál de las dos trayectorias lleve usted. O si la lleva aquí directamente. ¿Ok? Estas fuerzas que no dependen se llaman conservativas. En las que sí depende se llaman fuerzas no conservativas. Entonces ya vemos que las fuerzas que le añadimos van a ser no conservativas y eso va a requerir una cierta cantidad de energía. Entonces la fricción, la resistencia al aire son ejemplos de fuerzas no conservativas. ¿Ok? Fuerza de empuje, resistencia al aire, fuerza de fricción, etc. Todas las fuerzas que hayan ahí serían fuerzas no conservativas. ¿Está claro?
Sí. Entonces, aquí llegamos a la ley de conservación de la energía. Voy a tratar de explicárselos en 3 minutos. Ok, la energía mecánica la vamos a definir como la suma de todas las energías cinéticas y, perdón, todas las energías potenciales y todas las energías cinéticas que tenga el cuerpo. Y esa es la energía total que va a tener el cuerpo en un punto en específico. ¿Ok? Si no existen fuerzas disipativas o fuerzas que le den energía al sistema, o sea, cuando no hayan fuerzas no conservativas, entonces la energía se tiene que mantener constante. Por eso cuando un objeto cae del cielo, aquí yo lo puedo soltar del reposo. La energía potencial, como depende de la altura, y este va cayendo, entonces disminuye la energía potencial, pero aumenta la cinética, por eso aquí va más rápido. Ok, esa es un poco la idea. Entonces, si yo sumo todas las energías potenciales y todas las energías cinéticas, en cualquier punto de su caída, eso me tiene que dar siempre el mismo valor. Eso es lo que se conoce como la ley de conservación de la energía. ¿Está claro? ¿O no? Compañeros, compañeras. Ocupo que me digan si lo van entendiendo o no. Sí, profe. Por mí sí. Ahora, ¿qué pasa si tenemos fricción? ¿La fricción qué va a hacer? ¿Va a dar energía o la va a quitar? Lo va a quitar. Entonces sabemos que el trabajo de la fricción va a ser menos la fricción por la distancia. Entonces, a la energía que yo tengo al inicio, yo le voy a sumar todo el resto de fuerzas no conservativas, pero la voy a sumar como el trabajo que hacen esas fuerzas. En este caso, la fricción es negativa, entonces, al final, ¿cuánta energía me va a quedar? ¿Más o menos de la que tenía al inicio? Si yo tengo 100 julios y uso 20, ¿cuántos me quedan? 80. 80. Entonces, esos 20 los puedo usar en, digamos, en fricción o en resistencia al aire. Ahora, si yo tengo 100 julios de energía y empujo la caja, ¿qué va a pasar al final? Si yo le estoy aplicando una fuerza no conservativa, o sea, un empuje o lo que sea, si yo le aplico Lo va a aumentar. fuerza, ajá, Lo aumenta. la aumento. Entonces, si tengo 100 julios y le aumento 20 con la fuerza, ¿cuánta energía tiene al final? 120. Y ese es todo el juego que hay que hacer con esto. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok.
Ahí les aconsejo que vean un poco el video del día de ayer que hicimos este ejercicio e hicimos varios ejercicios. Este de acá fue el último que hice. Este es muy interesante porque, como ustedes ven, nos dicen un esquiador de masa M, parte del reposo, en la parte superior de la esfera sólida de radio R y se desliza hacia abajo con una superficie de fricción. ¿A qué ángulo dejará el esquiador la esfera? ¿Qué datos le están dando? ¿Qué número le están dando? No le están dando ningún número y esto le da como resultado 48,2 grados. Ese problema. ¿Ok? Si les intriga saber que no le están dando ningún dato, les recomiendo ver el video. Sí, porque no entendí cómo sacar la medida sin ningún dato. Ah, vamos a hacer algunos. No sé si quieren que hagamos algunos diferentes a los que hacíamos o quieren que a los que hice ayer o quieren que repita alguno. No, diferentes, para Hagamos, tener más sí. catálogo, hijo. Ok, los de ayer, por ejemplo, este es uno muy interesante y otro que hice también con ellos muy interesante fue uno parecido a este. En realidad hice este con ellos. Ay, ya se me perdió el que hice con ellos. En realidad, vamos a ver. Este fue el que hice con ellos. El 90. Este también lo hice con ellos. Entonces, hice, no me acuerdo, algunos otros. Entonces ahí los tienen para que los vayan haciendo. Ok. Estos son bastante interesantes. Si quieren, hagamos hagamos este de acá. ¿Les parece? Que tenga ya un resorte. Sí. Sí. Entonces dice, considere la vía que se presenta en la figura 837. La sección AB es un cuadrante de un círculo de radio 2. Esto tiene un radio 2. Y no tiene fricción. BAC es un tramo horizontal de 3 metros de largo con un coeficiente de fricción cinética de 0,25. O sea, aquí tenemos una fricción. Después nos dicen la sección CD bajo el resorte no tiene fricción, o sea, ahí no hay fricción. Un bloque de masa 1 kilogramo se suelta del reposo en A después de resbalar sobre la vía. La masa se comprime 0,20 metros, comprime 0,20 metros el resorte. Determine la velocidad del bloque en el punto B, la energía térmica producida cuando el bloque se resbala de B a C, la velocidad en C y la constante del resorte. Eso es lo que nos pide. Entonces, empecemos a resolver el problema
Y como ya ahí nos tienen estipulados los puntos A, B, C y D, el D no lo voy a poner ahí, sino el D lo voy a poner aquí, que es cuando el resorte se comprimió. Vamos a decir que esta distancia de C a D es 0,20 metros, o sea, 20 centímetros. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Qué es lo que se comprime el resorte? ¿Me siguen con esto? Sí. Sí, profe. Ok, aquí se suelta el bloque. Entonces, ¿qué velocidad tiene aquí? Si se suelta, ¿qué velocidad tiene? 0. 0. Ujú. Ok. ¿Qué altura tiene el bloque en el punto A? ¿Cuál es esa altura? 2 metros. Estos son 2 metros, excelente. ¿Cómo saben que son 2 metros? Es el radio del círculo. Correcto, porque vean que en el punto más bajo mide lo mismo que el radio. Ahora, vamos a escoger un nivel de referencia. ¿Qué es el nivel de referencia? El valor en el cual la energía potencial gravitacional es 0. Ese siempre lo vamos a escoger. Entonces, ¿dónde está el nivel de referencia para ustedes? ¿Dónde lo quieren poner? ¿Dónde quieren poner el 0 en la energía potencial? Yo diría que en la base ahí. Aquí en el punto más bajo. Este es el nivel Sí. de referencia. Entonces, ¿cuál es la energía mecánica en A? La energía mecánica, entonces vamos a ponerla de esta manera. Como la energía cinética más la energía potencial gravitacional más la energía potencial del resorte. Entonces, la energía cinética, acuérdense que esto es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La de gravedad es mg por h. Y la del resorte es un medio de k por x al cuadrado. ¿Ok? ¿Me siguen? Entonces, ¿cuánta energía tengo en A? ¿Qué Solo velocidad la tiene? potencial, ¿no? ¿Perdón? Solo la potencial. Correcto, no hay Porque en ese punto no cinética tiene resorte. y no tiene resorte. Entonces es la masa, 1 kilogramo por la gravedad por la altura. Y eso es de 19,6 julios. Esa es la energía que tengo en el punto A. Sí. ¿Cuál es la energía en el punto B? ¿Cuál es la energía mecánica en B? Solamente energía cinética. Entonces sería un medio de la masa
por la velocidad al cuadrado. Bueno, la masa es 1, entonces por 1 por v al cuadrado. La velocidad en v. Y la pregunta del millón, desde A hasta B, ¿hay alguna fuerza no conservativa? La de fricción. ¿Hay fricción de A a B? Ah, no, perdón, a ver, no. Entonces, si no hay fuerzas no conservativas, ¿qué sabemos? Que la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. Excelente. Entonces de ahí sacamos que la velocidad en B es igual a la raíz de 2 por la energía mecánica en A. ¿Y cuánto me da esa velocidad ahí? Para que lo calculen. 6.2, 6.3 me dio. 6.3 metros por segundo. Está muy difícil. ¿No? Por el momento no. Por el momento no. No. Ahora nos dicen la energía térmica producida cuando el bloque resbala de B a C. Esto es debido a la fricción. Entonces, si aquí tengo el bloque, voy a hacer un diagrama para saber cuánto vale la fricción. Entonces tengo normal para arriba, tengo el peso para abajo, ¿verdad? Esas son todas las fuerzas que tengo ahí. Entonces me queda que la normal es igual al peso. Entonces, ¿cuánto vale la fricción? Mío por la normal. ¿Y cuánto les da eso? 0,25 por la masa, que es 1 por la gravedad. Eso me da... 2,45. ¿Ah? A mí me dio 2,45. 2,45. Entonces la fricción es de 2,45 newton. Por lo tanto, ¿cuál sería el trabajo debido a la fricción? Sería menos 2,45 por la distancia. ¿Y cuánta distancia hay de B a C? 3 metros. Entonces me da un total de 7,35 julios. Negativo. ¿Me siguen? ¿Compañeros? Sí. Sí, compañeros. Sí. Ok, entonces, ¿cuánta energía tenía en B? 19,6 julios. Ahora, ¿cuánta energía tiene en C?
¿Cuál sería la energía mecánica en C? $12.25. Correcto. Sería la energía mecánica que tenía en A o en B, ¿verdad? En cualquiera de las dos, porque es la misma, menos o más el trabajo debido a la fricción. Entonces me quedan 11,25 julios. 12, profe. ¿Perdón? 12. 12. Gracias. Ok, 12,25 julios. Entonces, ¿cómo puedo encontrar la velocidad en C? Esa energía que tiene en C es solamente cinética, porque vea que no ha tocado el resorte o está apenas tocando el resorte, no lo ha encogido ni nada, y aparte de eso, no tiene energía potencial de gravedad. Entonces, esto es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa es 1, entonces sería un medio por 1 por la velocidad al cuadrado. Entonces, la velocidad, si la despejo de ahí, va a ser igual a la raíz de 2 por 12,25. Entonces, ¿qué velocidad lleva en C? 4.95. 4,95 metros por segundo. ¿Cómo lo van viendo? Muy complicado. Sinceramente no. Ahora, ¿cuál es la energía mecánica en D? ¿Hay fuerzas no conservativas en D? Compañeros. Entre C y D hay fuerzas no conservativas. Sí, la que aplica el resorte. No, pero esa era conservativa. Entonces no, porque dice que no hay fricción. Entonces, ¿cuánta energía tiene que tener en D? De lo mismo que Ajá, ¿y cuánto en A y sería? B. 12.25. Esa es la energía que tiene en D. Y que de esas hay energía cinética en D. Nos dice que la No. masa comprime 0,20 metros el resorte. Eso es todo lo que lo comprime. Entonces, si usted llega y comprime todo el resorte, ¿qué va a pasar con la caja? Se queda quieta. Entonces, ¿cuál es la energía cinética? 0. Excelente. ¿Cuál es la energía potencial debido a la gravedad? 0. Y la energía potencial debido al resorte. Un medio del coeficiente por la distancia que se coge. Al cuadrado. Sí. Ajá. Y entonces despejamos de ahí K. Y K nos queda que sería 2 por 12,25
entre 0,2 al cuadrado. ¿Y cuánto les da la constante del resorte? $612.5. Eso lo metí mal. Ujú. Entonces la constante del resorte es de 612,5. Y las unidades de la constante son newton por metro. Y ya resolvieron el ejercicio. ¿Qué les pareció? Pero lo veo menos complicado que fuerzas. Simplifica mucho Totalmente. algunos ejercicios. Y hay muchos ejercicios de fuerzas que se pueden resolver con energía, ¿verdad? ¿Todos? Todos. Sí. ¿Cómo se resuelve el del péndulo pues este? ¿Cuál del De esta péndulo? forma. El de la trea. El de la ¿Ah? cuenca, perdón. El de la cuenca. El de la cuenta. No, Sí, eso yo el de la creo que cuenca. no se podría. Ah. Sí, no sé. Bueno, en realidad sí se podría, pero habría que hacer ciertas cosillas. Hagamos este. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, entonces vamos a decir que aquí lo que se comprime el resorte es una distancia X. Entonces eso lo vamos a tener en la cabeza. Y nos dice, un paquete de 2 kilogramos se suelta de una pendiente de 53,1 grados a 4 metros de un resorte largo, cuya constante de fuerza es de 1,20, de 120 newton por metro. Está sujeto a la base de la pendiente. Los coeficientes de fricción entre el paquete y la pendiente son μs 0,40 y μk 0,20. La masa del resorte es despreciable, entonces, ¿qué rapidez tiene el paquete justo antes de llegar al resorte? Entonces vamos a poner aquí que este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C. Entonces, ¿dónde quieren poner el nivel de referencia? En el más bajo, ¿no? En el más bajo. Aquí. Sí. No sé. Entonces, este es el No sé cuál nivel. sería el más fácil, la verdad. ¿Ah? No sabría cuál sería el más fácil, pero supongo que no varía mucho. En el B se puede poner, o en el C. Yo prefiero ponerlo en el C. Entonces, ¿cuál es la energía mecánica en A? Más el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la energía mecánica en B, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Sí. Y aquí, entonces, tenemos que hacer un diagrama para encontrar cuánto es la fricción. Entonces, tenemos el peso. Para allá tenemos la normal. Y para arriba va la fricción.
Esto mide 53,1 grados. ¿Ok? ¿O hay alguna otra fuerza? Entonces, ¿cuánto vale la normal en ese diagrama? ¿Ve, compañeros? Entonces, la normal va a ser el peso por el coseno de 53,1. ¿Y la fricción cuánto valdría? El coeficiente por la normal, ¿qué sería eso? Ok. Entonces, vamos aquí. ¿Cuánta energía tiene en A? Pero eso es lo que estaba pensando. ¿Cómo sacaría la altura ahí? Hagámoslo. Ahorita vamos a ver cómo sacar esa altura. Entonces, la energía mecánica en A, la altura es esta distancia aquí en línea recta. ¿Sí? Entonces Bueno, sería sería la energía potencial masa gravitacional. por gravedad por altura. Voy a escribirlo así. Ve el triángulo que se forma. Zeta es 53,1. Ok. Compañeros. ¿Están de acuerdo? ¿O no? Ah, ok, sí. Agarró el 100 del X y el 100 del... Correcto. Sí, ya entendí. Ahora, ¿cuál es el trabajo debido a la fricción? Sería entonces el coeficiente de fricción cinética por la masa, por la gravedad, por el coseno de 53,1 por la distancia. ¿Me siguen? Sí. Sí. ¿Y eso va a ser igual a qué? A la energía mecánica en B. ¿Y cuánta energía mecánica tengo en B? Tengo cinética. Sí, y potencial también. ¿Y cuánto tengo de potencial? El 100 del X en del ángulo. Excelente. Y ahora, si paso este X en del ángulo a restar al otro lado, ¿qué va a pasar? Se me cancela. ¿O no? Ujú.
Compañeros. ¿Se cancela o no se cancela? ¿De ahí? Creo que sí, profe. Sí. Entonces la velocidad va a ser 2 por, este 2 se está dividiendo, pasa a multiplicar a toda la expresión. Y la masa está multiplicando, pasa a dividir. Y el cuadrado pasa a raíz. Entonces sería 2 por 9,8 por 4 seno del ángulo, porque la otra parte se canceló, menos mu cinético, sería 0,2 por la masa, por la gravedad, por el coseno del ángulo, por 4. ¿Y cuánto le da esa velocidad? ¿Cuánto le da la velocidad? Sabes que se me dio un error. Me confunde mal. No le metió el mu. 0,2. No, sí, sí, le agregué, creo que copié algo mal en... Sí, yo también hago copia mal. Yo le puse 0,4 en lugar de 0,2. Entonces da 7,3 metros por segundo. ¿Ok? ¿Lo tienen en grados, la calculadora? Sí. Coseno. Ah, sí, ahora sí. Y ahora sí. 4.3. Ok. Y ahora, ¿cuánta energía tiene ya no en B, sino en C? ¿Cuánta energía va a tener en C?
un medio por el coeficiente por x a la 2. Un medio de K por X a la 2. ¿Lo ven? Compañeros. Pero ahora, ¿cuánto se ha deslizado la caja? ¿Cuál es la distancia que se ha deslizado la caja? Ya no son 4 metros. 4 más x. 4 más X, correcto. Y entonces, como ahora son 4 más X, les va a quedar esta ecuación así. Y ahora solo se despeja x. Y de ahí despejan X. Exacto. Ese se los voy a dejar de tarea. Y aquí es usar las fuerzas. Si la suma de fuerzas es, es mayor la del resorte, ya si la suma de fuerzas da hacia la derecha, entonces significa que el objeto sale, que el objeto vuelve al estado original, y si no, significa que el objeto no se vuelve a mover. Ahí tienen que usar la fuerza tienen que usar la fuerza del resorte para hacer eso. Que también hay que usar las leyes de Newton. ¿Qué les parece este tema? Está más entretenido. Pero un poco complicado. Siento que eso está más complicado fuerzas. Estaba más complicado fuerza, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí lo tienen para que lo hagan. Entonces, no sé si hay alguna duda final. No, profe. Bueno, Bueno, mi parte tampoco. cualquier cosa me avisan. Si necesitan la clase, la segunda clase de la otra semana, por si quieren hacer más ejercicios o algo. Esta lista de ejercicios yo se las dejé en el TEC Digital para que lo puedan observar. ¿Ok? Con gusto, Ileana. Entonces, ahí cualquier cosa, me estoy despidiendo de los que están viendo el video.